Muy buenos días, amigos de Proyecto Historia, ¿cómo estáis? Espero que estéis de maravilla. Hoy estrenamos nueva sección en Reflexiones Históricas, en las que, como dice el nombre, vamos a estar aquí tú y yo, hablando de una forma así más tranquila, más tipo como si estuviéramos conversando en un bar o donde fuera, eso sí, con información siempre por detrás, es decir, esto no va sin una búsqueda previa, en las que vamos a tratar temas históricos, curiosidades y daros mi punto de vista. Hoy, como estamos en la semana temporada de Japón, vamos a comentar la polémica de Yasuke. Es decir, y diréis, ¿qué polémica? A ver, los que estéis en el mundo de los videojuegos seguramente sepáis de lo que estoy hablando, de Assassin's Creed Shadows, de la elección de Yasuke como personaje jugable, y los que no, pues os cuento un poquito. Resulta que, Ubisoft va a sacar Assassin's Creed Shadows, de hecho, a fecha de hoy, 12 de febrero, ya tenía que haber salido hace tiempo, iba a salir en 2 días, pero se ha vuelto a atrasar. Ha tenido ya 2 atrasos y, por tanto, hay que esperar todavía al 20 de marzo. Entonces, ha pasado ya mucho tiempo, han pasado ya prácticamente casi un año desde que se anunció y desde que sabemos que estaba Yasuke. Ya ha sido todo muy polémico, en primer lugar porque a la gente le ha chocado un poco pues que el protagonista sea negro, y claro, la gente, a ver, Assassin's Creed siempre se ha caracterizado por representar un poco el país o la gente que estaba en ese momento. Entonces esto ha podido chocar, pero es que luego ha habido mucha polémica en el que Yasuke pues no es samurái, no ha sido samurái, por tanto se está representando de mala manera. Y claro, nosotros lo que vamos a hacer aquí, yo sí que pienso que fue samurái, es una opinión personal basada en una información. Pero vídeos sobre la vida de Yasuke y sobre argumentos de este tipo ya se han hecho muchos. Entonces, ¿cómo lo vamos a enfocar nosotros? Bueno, lo que voy a hacer es coger una serie de argumentos que han sido esgrimidos por parte de los que consideran que no es samurái y voy a darles la vuelta. Y voy a comentaros por qué esos argumentos no son suficientes o incluso no son relevantes para aprobar o descartar, más bien descartar a Yasuke como samurái. Si queréis comentar alguna cosa, cualquier cosa, tenéis la cajita de comentarios y siempre, por favor, desde el respeto, no voy a tolerar faltas, ni insultos, ni mucho menos. El debate sano siempre es bienvenido. Así que con esto comenzamos con el vídeo. Quizás el argumento que más he escuchado y el más dañino es el de Thomas Locklear. A ver, para que os hagáis una idea, Thomas Locklear es un catedrático de una universidad de Japón, tampoco sé mucho sobre él, y que, escribió un libro sobre Yasuke. Aquí lo tenéis por aquí para que lo veáis. Libro que ni me he leído ni me he preocupado de leer. ¿Motivo? Porque Thomas Locklear, no es historiador, es decir, que aunque no lo fuera, si es una persona de cierto bagaje no tiene ningún problema. Pero a esta persona se le ha acusado de manipular la historia de Yasuke en su libro. La verdad que no lo sé, pero vamos a considerar que es cierto, que lo ha manipulado, ¿vale? Vamos a considerar que es así. Resulta que a esta persona parece que la contrataron o le pidieron asesoramiento para hacer el videojuego. Entonces aquí mucha gente se ha cabreado porque consideran que hay una tergiversación. Y yo estoy de acuerdo en que si no es historiador no tendrían que haberle llamado para esto, porque no es ni siquiera un experto del tema, simplemente escribió un libro. Escribió un libro, de verdad, que aprendes mucho, pero no te hace experto. Experto te hace una capacidad de contrastar fuentes, de información, saber dónde acudir, y por supuesto pues también pues escribir ayuda, pero evidentemente no lo es todo. Por tanto, yo tomo una decisión sobre Thomas Locklear. Mi decisión es descartarlo por completo. Voy a aceptar que manipuló, aunque no sé hasta qué punto es cierto, pero como no es historiador, yo no lo estoy utilizando de fuente. Y de hecho, en los libros que tengo por aquí, que podéis ver, tengo aquí unos cuantos, y que ahora os enseño un vídeo, ni siquiera lo citan. Por tanto, lo que saquemos de aquí en ningún caso está influido por la figura de Thomas Locklear, sea cierto o falso que manipuló información. Y de hecho, aquí os enseño una cosa. Bueno, estamos aquí por lo que os he comentado de Thomas Locklear. Estos son algunos de los libros que hemos utilizado para informarnos, aunque no todo es el tema de Yasuke, sino más por el tema de los samuráis. Pero de todas maneras vamos a coger estos libros y vamos a revisar su bibliografía para que veáis que, pues si está Thomas Locklear citado, es decir, si realmente es alguien acreditado. De hecho, creo que este libro tiene una especie de bibliografía al final de cada capítulo. Efectivamente, vamos a ver, vamos al libro a la parte de... Aquí está Toyotomi Hideyoshi, vale, pues estará por aquí. Un segundo, perdonad, vamos a ver. A ver, está aquí la bibliografía. No está Thomas Locklear, a ver si lo enfoca mejor. No está Thomas Locklear. Vamos con Wolfgang Schwenker, los samuráis. Este sí que va de samuráis directamente, bibliografía.
Aquí está la L, la LA, LU, no está la LO, no está Lockley. Oh, vaya, tampoco está Thomas Lockley. Este del Japón feudal, de Rubén Almarza, si no me equivoco. Sí, perfecto. Aquí está la L, López Vera y la K. Oh, tampoco está Thomas Lockley. Y por último, tan criticado Jonathan López Vera por redes sociales porque era de izquierda y tal, que es Thomas Lockley, que si tal, su libro. Vamos a ver, buscamos por la L. Esto es la H, estamos cerca. Aquí está la L, López Vera, que es él, su cita de otras obras suyas. Y aquí está la LI. No está Lockley, tampoco cita Thomas Lockley. Por tanto, como veis aquí, pues realmente Thomas Lockley es irrelevante. Por tanto, que Thomas Lockley manipulara, pues no es relevante. Es más, puedo entender el cabreo de la gente que, pues si lo utilizaron como asesor, pues está mal hecho. Es decir, eso sí que lo reconozco y a mí también me parece mal, ¿eh? No es una cosa... Yo no defiendo Ubisoft por defenderlo, simplemente creo que hay cosas también y yo creo que personalmente en este juego pues no han gestionado mal el previo al juego. Luego veremos cómo está el juego, ¿no? Pero no es el caso del vídeo. Pero, por ejemplo, si Thomas Lockley manipuló cosas no significa que el suceso o que Yasuke no fuera samurái. Es decir, lo que pasa es que esa fuente hay que descartarla y hay que utilizar otras. Esto es como si yo, por ejemplo, me invento algo de la Guerra de Granada y la gente automáticamente dice que como yo he escrito eso, los reyes católicos no conquistaron nunca Granada porque lo inventé yo. No tiene sentido. Es decir, hay más historiadores, hay más autores que han hablado del tema, tanto del que me acabo de inventar un poco como el de Yasuke, y pues hay que recurrir a todos. Por eso siempre os recomiendo en historia que leáis varias fuentes, no os quedéis solo con una, porque puede inducir a errores. Y también puede ser que esa fuente, por la época, el momento tal, y las fuentes que utiliza, puede quedarse algo obsoleta en algunos puntos. Por eso siempre os recomiendo, cuanto más actualizado mejor, pero siempre cuantas más fuentes mejor a la hora de informarse. Por eso he decidido que Thomas Lockley pues, no forma parte de esto. Así para que veáis que aunque una persona falle, hay otras detrás. Luego, un argumento que he escuchado muchísimo es el de que Yasuke no podía ser samurái, porque para ser samurái tenías que ser miembro de una familia noble. Bueno, más que familia noble, yo creo que aquí la gente confunde un poco la nobleza. Es decir, la nobleza puede haber de varios tipos. En Japón, por ejemplo, está la corte aristocrática, que es noble de Kioto, que está muy vinculada a la corte imperial, pero que esta no era samurái. Tampoco podemos considerar algunos monjes tampoco. Es decir, aunque los monjes son parte del sector religioso, quizás no los consideren nobles como tal. Es decir, aquí lo descartaría. Más bien lo relacionaría con los clanes samurái. Es decir, los clanes guerreros, que son los clanes que tienen un estatus y que sirven como soldados, como guerreros. Pero lo cierto es que no había una prohibición tácita que impidiera a una persona convertirse en samurái, aunque procediera de campesino, de artesano o de comerciante, en principio. Sí que es cierto que existe una prohibición impulsada por Toyotomi Hideyoshi y luego impulsada por Tokugawa Ieyasu, una prohibición, una orden de tipo neoconfuciana, basado en el confucianismo, también un poco en el budismo y en el sintoísmo, sobre la armonía, la fidelidad, el orden, y por tanto lo que hacen es estructurar la sociedad de una forma inmóvil, inamovible. Es decir, si tú nacías samurái, morías samurái. Si nacías campesino, morías campesino. Si nacías comerciante, morías comerciante. Lo que pasa con esta ley es que no se empieza a aplicar hasta finales del siglo XVI y posterior al paso de Yasuke por Japón. Por tanto, cuando Yasuke estuvo allí, esta ley no existía. Por tanto, no se la puede aplicar, porque simplemente no existía. Lo cual es un poco hipócrita, porque el que le impulsó, Toyotomi Hideyoshi, él sí que venía de origen humilde. Por tanto, si él hubiera vivido en el momento en que se impulsó esta ley, o sea, bueno, cuando empezó a ascender, él nunca hubiera podido llegar a ser samurái, y ni mucho menos el Kanpaku, que es regente imperial, que es como se autoproclamó, siendo el samurái más importante del país. Lo cual, pues queda un poco hipócrita, pero sucedió. Pero claro, en el Sengoku Jidai, antes de este suceso, era una guerra civil de todos contra todos, de muchos contra muchos. Y eso, al final, lo que provoca es que, al final, la gente pues recurra a lo que sea necesario. Si tú eres un pequeño daimyo con un pequeño territorio y te empiezas a expandir y tienes un grupo de Ashigaru, es decir, los Ashigaru son guerreros campesinos que luchan a tu lado, y algunos de ellos destacan muchísimo. Es decir, si tú eres un Ashigaru y destacas y sirves bien a tu señor, este te podía promover, podías ascender. Que es lo que le pasó a Toyotomi Hideyoshi, y en algunos casos también hablan de Yamamoto Kansuke, que no sé hasta qué punto esto es cierto, pero parece que este samurái pudo tener un origen humilde y acabó sirviendo a
a Takeda Shingen como uno de sus 24 generales. Es decir, que hay gente de abajo que puede ascender. No es lo frecuente, hay que decirlo que no es lo frecuente, pero podía suceder. Y esto sucede en el Sengoku Jidai. Por tanto, el tema de ser una familia noble no es un argumento porque en aquella época podías ascender. Al menos hasta el decreto que promueve Toyotomi Hideyoshi, aunque realmente hasta Tokugawa Ieyasu no se llegó a aplicar al 100%. Luego, por otro lado, también hablan del tema del vasallaje, de que fue un siervo de Nobunaga, vasallo y demás. Bueno, es que vasallos son todos. Es decir, menos el Shogun o el Kanpaku o incluso el emperador, si quieres, aunque el emperador no tenía ningún poder político, el resto todos son vasallos de alguien. Por ejemplo, un samurái de bajo rango podía servir a un daimyo, el daimyo pues sirve al shogun, y así pues tenemos una especie de pirámide, una estructura piramidal de siervos, de servidumbre, bueno, de servir, de vasallaje, y eso no quita a los samuráis. Esos guerreros servían a un señor más poderoso, pero eran samuráis. ¿Qué pasa con Yasuke? Si era paje o samurái, él podría empezar como paje, como era guardaespaldas de Nobunaga. De hecho, él lo llevaba así porque era un hombre muy imponente para la gente. Evidentemente lo llevaba para alardear. Pero evidentemente a Yasuke, siguiendo algunas versiones de las crónicas de Nobunaga, también se le dio estipendio, es decir, se le dio una paga, se da una propiedad y se da 2 espadas. Esas 3 cosas solamente se las daba a alguien que podía alcanzar el rango de samurái. Por tanto, Yasuke, según mi punto de vista y basándome en esto, Yasuke llegó a ser samurái. ¿De bajo rango? Sí, pero samurái a fin de cuentas. De hecho, también estaban los Ji-samurai, que eran los samuráis del campo, que eran campesinos ricos, que servían como vasallos a un samurái de mayor rango y luchaban como samuráis, y eran samuráis. Es decir, también eran conocidos como kokujin. Es decir, que el nombre de samurái no siempre se aplica, también está el de bushi, ¿no? Pero para que me entendáis, que existen también samuráis de bajo rango. Y yo creo que Yasuke alcanzó este estatus de samurái de bajo rango, aunque cuidado, en algunos casos de alto rango en el sentido de que estaba al lado del señor, le portaba las espadas, era alguien de confianza que comía a su lado. Eso muy pocos lo podían decir, así que su influencia era bastante alta. Por tanto, lo de vasallaje pues no tiene relevancia, simplemente un samurái puede ser vasallo de otro. Otros argumentos que he escuchado es el tema del bushido y el tema del entrenamiento. Y sí, es verdad que Yasuke posiblemente se entrenó poquito, además estuvo muy poco tiempo en servicio, estuvo unos meses. Evidentemente, cuando Nobunaga le dio esas atribuciones, e incluso ese rumor que extendió Jan Freud de que le pudo haber extendido a Daimyo o a Tono. Tono es un término que se decía a alguien de un rango bastante considerable, por tanto tenía que tener un rango algo menor para plantearse esa situación, que hay que ver si es cierta, ¿no? Porque las fuentes son muy escasas. Pero podemos decir que Yasuke seguramente algo tuvo que entrenar, tuvo que prepararse a partir de cuando recibió ciertas atribuciones, ciertos cargos. Como ser el propio guardaespaldas de Nobunaga, pues tienes que prepararte para defenderle, evidentemente. Y sobre el bushido, pues decir que el bushido no existía. Y dirás, ¿cómo que no existía? A ver, el libro principal del bushido es el de Inato Nitobe, y es un libro ya del siglo, si no me equivoco, siglo XX o finales del siglo XIX. Y es un libro que va recopilando unos valores atribuidos por él mismo a los samuráis a través de fuentes que se escribieron en el periodo Edo, es decir, a partir de 1600. Por ejemplo, como Yamagasoko o Yamamoto Tsunetomo, perdón que me salía el nombre, que es el autor del Hagakure, que es un libro, pues oye, que os recomiendo mucho leer, es muy interesante, que son una serie de conductas que se atribuyen a los samuráis, que no necesariamente la apliquen en la vida real, y luego además, por supuesto, pues son posteriores también a la época de Yasuke. Y además, por lo tanto, no existía un código como tal de bushido, sino que sí que existían unas conductas que debían de intentar seguir, pero no existía el código como tal, y por tanto, pues Yasuke ni lo conocía, pero tampoco lo conocía Nobunaga ni nadie más. Y quizás el último argumento que he escuchado así un poco peculiar es el de que nunca luchó, por tanto no podía ser atribuido como tal, lo cual no es cierto. El propio Yamagasoko o Yamamoto Tsunetomo nunca llegaron a combatir, por tanto, y con los samuráis, por tanto no debemos, digamos, quitarles esa consideración. Es decir, ya es que evidentemente se estuvo preparando, no le dio tiempo, aunque es posible que sí que combatiera el incidente de Horoji, pero bueno, eso no está del todo claro. Por tanto, creo que siguiendo estos argumentos, yo creo que sí que hay base suficiente, a pesar de que las fuentes no son muy grandes, no tenemos tanta información, no podemos descartar a Yasuke como samurái. Yo creo que deberíamos incluso considerarlo más probablemente como que sí que lo fue. Y de hecho, bajo mi opinión, sí que llegó a samurái. Por tanto, poco tiempo, hay que decirlo,
pero hay que decir que al tener esa poca información que tenemos sobre él, hay algunos rumores, creo que al final da mucho juego para tenerlo como personaje de un videojuego como Assassin's Creed Shadows, que creo que a mi opinión, le encaja como anillo al dedo. Y nada, hasta aquí mi valoración de Yasuke, que espero que os haya parecido interesante. Os doy también un par de cosas sobre el videojuego. A ver, el videojuego es ficción. Yo considero que Ubisoft no lo ha gestionado bien, ya no por el tema de Yasuke, sino por otros temas que no ha sabido conectar, no ha sabido explicar, lo han hecho a destiempo. Yo creo que no han gestionado bien la previa al juego y eso les ha podido dañar mucho. Y me sabe mal que se haya atacado mucho el personaje de Yasuke porque creo que en su contexto, siendo el primer personaje asesino que existió de verdad, digamos, o jugable de esta saga que existió de verdad, creo que esos vacíos que tenemos son muy interesantes para rellenar con ficción y para poder crear un personaje muy bueno. Yo entiendo que mucha gente se puede enfadar porque a fin de cuentas Assassin's Creed siempre ha sido representativo del país o del lugar en el que se desarrolla y pues hubiera sido quizás más factible un personaje japonés, ¿no? Como ha pasado con Unity, que era francés, con Origins, que era egipcio, o incluso con el Assassin's Creed 3, que está en Estados Unidos, o en el futuro Estados Unidos más bien, en las 13 colonias, y el personaje es indio. Está muy bien esa idea. Y quizás ahí se rompe un poco y eso puede un poco cargar quizás a los japoneses, aunque ya es que es un personaje real que estaba en ese contexto y por tanto ni de lejos lo considero forzado. Y además, aunque no hubiera sido samurái, el hecho de que se lo pongan como samurái en el juego tampoco afecta, porque es una ficción y oye, pues puedes retocar un poco la historia real para acomodarlo a una historia. Lo que importa realmente de un videojuego es que sea disfrutable, que los personajes sean buenos y se pueda jugar y, por supuesto, te enganches a su historia. Como me pasó, por ejemplo, con Ghost of Tsushima, que te meten todo el Bushido y demás. El Bushido no existía tampoco, pero crea una historia, para mi modo de ver, casi perfecta. Y a mí me encantó. Por tanto, no tengo ninguna pega. Los juegos son ficción y tenéis que disfrutarlos. Y con eso terminamos con esta reflexión, que espero que os haya parecido interesante. Si queréis comentarla, oye, pues siempre bienvenidos sean los debates, pero siempre desde el respeto. Así que con esto nos despedimos, espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo.